todos, Dios les bendiga. Hágame un favor, saque su cartera. Saque su cartera. Los voy a bolsear a todos. Esto es un asalto. Este es un asalto. Hoy los voy a asaltar a todos. ¿Está bien? Dicen que entró un ladrón a una iglesia, ¿no es así? Dice: quietos todos, esto es un asalto. Todo el mundo a la pared, a la pared. Alabaré, alabaré, alabaré. Chiste muy viejo, pero están muy noventeros hoy la alabanza, ¿no? Me trasladé grueso. Benji, no me los contagies tanto. Bueno, sí un poco, porque estuvo muy bueno. Muy bien, muy bien. ¿Ya sacó su cartera, sí o no? Ok, póngala sobre su mano izquierda y ponga su mano derecha sobre de ella y empiece a bendecir sus dineros, su economía. Padre, bendecimos toda ofrenda, todo diezmo, rompemos toda maldición generacional de materialismo, de egoísmo, Señor, todo amor al dinero sea quebrado y declaramos que somos un pueblo de fe, para ser bendecido, porque tú eres el que suple toda necesidad, el que tiene cuidado de toda necesidad, y declaramos, Señor, que tú eres el que nos da todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Muy bien, denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Ya puede guardar la cartera, no lo voy a bolsear, ¿no? Lo que sí voy a predicar sobre diezmos, no es cierto. Vamos a abrir nuestras Biblias en Josué capítulo 1, versículos 1 y 2, por favor. Es una escritura, un capítulo muy conocido por muchos. Quiero que sepan que hemos estado en unas capacitaciones, y en una de las capacitaciones nos preguntaron cuál era nuestra palabra favorita o la que más nos gusta de la Biblia, y cada quien escoge la que quiere, pero la primera que a mí me retó y que amo y que memoricé, la primera que memoricé fue Josué 1:8. Si no te la sabes, luego la lees, memorízala, porque si eres capaz de trascender lo que andas por vista y ponerla por obra, verás la gloria de Dios en todo lo que hagas. ¿Sí? Así que voltea al que está a tu lado y dile: ponle atención a ese versículo. ¿Ok? Pero mientras vamos a leer Josué 1, 1 y 2. Vamos a empezar todos juntos. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ponme el 1 nuevamente, por favor, si eres tan amable. Y quiero que vean algo, no es mi mensaje, pero quiero que vean esto. Dice que cuando muere Moisés, Dios le habla a Josué, el hijo de Nun, y dice ahí: ¿de quién era servidor Josué? Era servidor de Moisés. Y hoy tenemos teologías que dicen: cancelado, yo sirvo a Dios. Pero no se puede servir a Dios si no se sirve a los hombres. Es la verdad. Todo ministerio está estipulado por causa de los hombres. Si no hubiera humanidad que salvar, no habría evangelistas. Si no hubiera iglesia que edificar, no habría maestros. Si no hubiera necesidad de tener revelación, no habría profetas. Si no hubiera un pueblo que necesita ser guiado, dirigido, pastoreado, no habría pastores. Y si no necesitáramos, sobre todo hoy más que nunca, fundamentos para que la iglesia no se desvíe por tanto ataque que tiene, tampoco habría apóstoles. Así que voltea al que está a tu lado y dile: espero que seas, dependiendo del caso, dile: un buen servidor o servidora de Dios a través de la gente y de los líderes que te dirigen espiritualmente. Es importante. Hijos, ustedes sirven a Dios sirviendo a sus padres, honrando a sus padres, ¿no? Las mujeres que son ayudas idóneas sirven a Dios siendo ayudas idóneas de sus maridos. Los maridos, aunque parezca que no es complicado, sirven a Dios siendo los verdaderos líderes que deben tener el hogar. Así que todos nos servimos los unos a los otros. Voltea nuevamente al que está a tu lado, dale la mano derecha, mientras no sea tu esposa o esposo, novio o novia, por favor, dale la mano derecha y dile: gracias por tus servicios.
¿Ok? Ahora voltea y dile, pero no traje dinero para la propina. No, no es cierto. Muy bien, dice que aquí muere Moisés, y Dios le habla a Josué y le dice, mi siervo Moisés ha muerto, así que le dice, levántate pues ahora en el verso 2 y pasa este Jordán y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Siempre que tratemos de llegar a algún lado, vamos a encontrar un obstáculo, algo que quiere impedirlo, una circunstancia adversa, unas emociones encontradas, ideas diferentes, etcétera. Dios los quiere llevar a la tierra prometida, pero hay un Jordán que atravesar. Hay algo que lo impide, hace una diferencia entre ellos y la promesa, la tierra prometida. Y esto quiero que lo entiendas porque formar un matrimonio sano siempre habrá obstáculos. Y el mayor obstáculo para que un matrimonio sea sano eres tú. Es así de sencillo. Tener familias sanas es un verdadero reto en la vida, pero los padres son el responsables de edificar esas familias y el más grande reto que tienen son sus propias imperfecciones. Y además, el formar hombres y mujeres que son nuestros hijos para que sean seres independientes pero dependientes de Dios. Y para que una persona tenga el carácter de tomar decisiones, hay que enfrentarse a sus malas decisiones, a su inexperiencia, a sus seguridades, sus traumas, lo que tenga, que lo llevan a decidir cosas que no debe decidir, a hacer cosas que no deben hacer, a hablar cosas cuando no se deben hablar, a tener intenciones porque está enojado, porque siente envidia, porque se siente no valorado, etcétera. Y entonces tiene que luchar con esas emociones. Pero siempre hay un obstáculo que enfrentar. Eso es lo que le da mucho color a la vida. Yo no sé cómo va a ser en el cielo, pero si no tuviéramos tantos retos, creo que va a ser un poco aburrido allá arriba, ¿no? Señor me perdone por la irreverencia. Pero honestamente, si tú no lo sabes, todos cuando venga un cielo nuevo, una tierra nueva, todos vamos a servir. No creas que va a estar de blanco cantando toda la eternidad. Eso no es así. Ahí va a haber funciones, va a haber ciudades, va a haber cosas por hacer, pero todo va a ser nuevo, todo va a ser sin pecado. Por eso, o es en uno de los fundamentos de la gran película que hubo, creo que en los 90, principios del 2000, llamado Matrix, ¿no? Si se acuerdan, Neo significa nuevo y todo es un reiniciar. El gran arquitecto del universo reinicia las cosas y todo. ¿Por qué? Porque tiene que hacerse nuevo y que no haya tanta complicación. Y ahí fantaseó y fumó un poco el tipo ¿no? Y puso a los hombres como la gasolina del mundo y todo el rollo. Pero el concepto que quiero tomar de ahí es eso, que nosotros no se hagan a la idea que van a ser como ángeles ahí todos de blanco y, imagínense al panzón de su pastor con un calzoncito y una flechita así y una par de alitas. No, está difícil eso, ¿no? Ok, ¿hay algún psicólogo aquí? Para los que acaban de sufrir daño cerebral. No, no es cierto. La cosecha, mis amados, yo quiero hablarles de esto porque la cosecha o el poder obtener o conquistar algo necesita una serie de actitudes que todo cristiano debe desarrollar para poder lograrlo. Y número 1, debe tener el conocimiento de lo que quiere o va a hacer. Número 2, debe sembrar, porque el que no siembra no. Lo sabemos, pero nos cuesta trabajo sembrar, es una lucha. Número 3, hay que esforzarse para poder lograr las cosas. Número 4, hay que darle continuidad a las cosas. Número 5, hay que persistir en medio de los obstáculos, de la adversidad y aún a pesar de nuestros propios errores. Y podemos hablar de un sinnúmero de cosas, pero una que es muy importante es la visión. Tener una visión es una motivación para cualquier persona. Y yo no voy a hablar de liderazgo o algo de empresarios, nada. Quiero hablarte de estas dos palabras, estos dos versículos que Dios le habla a Josué porque ha muerto Moisés. Y estamos hablando de cualidades que son necesarias y que todos debemos desarrollar para poder obtener o conquistar nuestras propias vidas. Una de las cosas que tenemos que hacernos responsables los seres humanos es de nosotros mismos para empezar. Porque si no te sabes amar a ti mismo, ¿cómo puedes amar a tu semejante que debe ser amado como a ti mismo?
¿Sí me voy explicando? Por eso hay muchos pleitos, hay muchas cosas cuando nosotros nos enfrentamos una diferencia en el matrimonio con los hijos. Ya te dije que te calles, ¿por qué no te callas cuando te digo? No puedes dejar de decir las cosas, ¿por qué haces tal cosa? Y estamos gritando nada más porque nos llevan al momento de sentir una debilidad que no podemos manejar, nos sobrepasa y explotamos. ¿Sí me voy explicando? Entonces el cristiano tiene una fuerza, tiene un poder, tiene una autoridad, tiene una presencia en su vida que le permite tomar el dominio propio para poder sujetar su yo. Entonces esas cualidades nos llevan a ello. Nos dan también el poder de hacer las riquezas o de ser bendecidos económicamente. Porque mucha gente cree en la iglesia que si extiende la mano y ora mucho va a recibir dinero. Pero dime una cosa, la Biblia dice que el que no trabaja, que no come. ¿Cuál versículo va a ser real Dios? ¿A cuál va a manifestar su presencia? Está como discutía una persona el otro día y que estaba orando porque no lloviera. Y yo le digo, ¿por qué oras que no llueva? ¿No te das cuenta que el campo necesita agua? No, pero yo necesito tender mi ropa, que no sé qué, y que Dios permita que no llueva y que no sé qué. Imagínate, tú estás orando porque no llueva y debe haber como 100 campesinos orando porque caiga la lluvia. ¿A quién le va a hacer caso? ¿No? Tienes un americanista y uno del Guadalajara orando, los dos cristianos, porque gane su equipo. ¿Por qué pierden el tiempo los del Guadalajara si la América siempre va a ganar? ¿No? O sea, sí. Digo, ¿verdad? Eso, si va a aplaudir, apláudele a Cristo Jesús, hombre. Estas cualidades son necesarias para vencer en medio de la adversidad, mis amados. Son cualidades que como cristianos debemos desarrollar y que la mayoría de una manera bíblica le llamamos fruto del Espíritu. También estas cualidades nos ayudan a salir victoriosos de entre las tormentas y tenemos muchos ejemplos al respecto en la Biblia. Y yo les voy a contar una pequeña historia que encontré, una parábola, como una fábula, como quieran decirle. Y dice lo siguiente, dice que había una vez un jarrón vacío que se sentía muy solo y sin propósito en la vida. Y un día un anciano se acercó al jarrón y le preguntó, creo que fue el escritor de La Bella y la Bestia, ¿no? Entonces el anciano se acerca al jarrón y le preguntó, ¿cómo estás? A lo que el jarrón le responde, me siento mal, la verdad, me siento vacío y que no tengo un propósito en la vida. El anciano le preguntó, ¿y por qué crees que te sientes así? A lo que el jarrón le responde, me siento vacío porque no tengo nada adentro, no tengo agua, no tengo flores, no tengo nada que me dé valor. El anciano sonrió, se le quedó viendo y le dijo, tu valor no viene de lo que tienes adentro, sino lo que tienes dentro de ti. ¿Qué tienes dentro de ti, jarrón? Y el jarrón se quedó en silencio, tal vez por no entender el juego de palabras que le acaba de mencionar el anciano, o sencillamente porque no se sabía la respuesta. Como cuando le preguntas a una persona, ¿y cuál es tu propósito en la vida? Y no saben qué decir. O le preguntas, oye, ¿y qué virtudes tienes? Y no saben qué decir. Y tal vez el jarrón, por eso, guardó silencio, porque no sabía la respuesta. El anciano continuó y le dijo, dentro de ti hay un espacio, tienes la capacidad de recibir, de contener y de dar. No necesitas tener algo dentro de ti para ser valioso. Tu valor viene de tu capacidad para recibir, contener y dar. El jarrón se sintió iluminado, comprendió que su valor no era por tener algo adentro, sino de su capacidad para recibir, para contener y para poder dar. Y a partir de ese día, el jarrón ya no se sintió vacío y sin propósito, aunque continuaba vacío. Es decir, no había agua, no había flores en él. Porque ahora sabía que su valor no era el tener algo adentro, sino de lo que tenía dentro de él. Y nuestro valor viene de lo que tienes en ti, no de lo que tienes o no tienes. Porque si dependiéramos de lo que se tiene o no se tiene, entonces los multimillonarios fueran más valiosos que los que no tenemos nada. Si dependiéramos del que tiene más conocimiento,
del que no tiene más conocimiento, del que tiene menos conocimiento, entonces los eruditos fueran más valiosos que nosotros. Por eso es importante, perdónenme, desvío un momento, que recordemos que los güeros pueden controlar el mundo, su billete puede ser verde, pero nosotros somos el pueblo de México y valemos por quienes somos y no por lo que ellos dicen que somos. ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué es lo que tienes dentro de ti? Es decir, nuestro valor y propósitos no vienen de lo que tenemos o no tenemos, sino de lo que hay dentro de nosotros mismos. Lo que hay en el interior de nuestro yo determinan el aceptar y reconocer nuestros limitantes. Tú no puedes reconocer un error porque sientes que si tienes errores no vales o no te van a valorar. No checas cuáles son tus límites y por lo tanto no te superas en ellos, porque si tú reconoces que tienes límites, entonces no eres suficiente. Cuando nosotros aprendemos a valorarnos por lo que hay en nuestro interior, esto nos impulsa a resolver cualquier inconveniente que enfrentemos en la vida, aunque sintiéramos que no podemos hacerlo. Todos tenemos inconvenientes en la vida. Voltea al que está a tu lado y dile: eres muy imperfecto, pero puedo ver a Cristo en ti. Esta es una realidad. Gabriel estaba explicando sobre la gracia y él decía eso. Todos luchamos con el mal que hay en nosotros, pero es más el mal que hay en ti, o le has dado más lugar al Espíritu que está en ti para que gobierne tu viejo hombre y pueda ser más como Cristo. Porque mientras más seamos con las virtudes de Cristo o el fruto del Espíritu en nosotros, maduramos, crecemos y nos vamos conociendo realmente como Dios nos conoce y vamos entendiendo la identidad que tenemos. Todos, repito, tenemos inconvenientes y enfrentamos adversidades, necesidades afectivas, necesidades económicas, de manera personal, en nuestros matrimonios, con nuestra salud, ¿por qué no? Aún en nuestra economía. Diga conmigo: el tener mucho no es suficiente. El ser millonario no es suficiente. Esa es la realidad con las cosas materiales. Nunca son, es la realidad. Por lo tanto, no puedes basarte para valorarte en lo que tienes o dejas de tener, porque nunca va a ser suficiente para que te creas que eres suficiente o que vales. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Pero sin importar la lucha que estés enfrentando y de la magnitud que sea, el dolor, no importa el dolor que estés enfrentando. Si hay alguien aquí que falleció un familiar, si hay alguien aquí que está pasando una enfermedad muy fuerte, si hay alguien aquí que se siente culpable de algo que hizo en el pasado y le atormenta, no importa la magnitud de la circunstancia económica. Yo estaba oyendo a unas personas ayer que platicaban y se empezó a reír una de ellas. Y dijo: chispas, y yo pensé que no iba a pasar con esto, y este hombre debe más de 800,000 pesos y yo apenas llevo 25 y me estoy ahogando. Porque no importa la magnitud, todo tiene que ver cómo ves las cosas, cómo te sientes tú, cómo dejas que la vida te gobierne o tú gobiernas la vida cuando caminas por ella. Tú puedes salir adelante si tienes fe en el Espíritu nuevo que Dios ha puesto dentro de ti. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero ¿es solamente una palabra que repites o realmente crees que el Espíritu que está dentro de ti te permite hacer todas las cosas en Cristo Jesús? Porque ese es el gran reto de nuestra fe. Necesitamos tener valor, carácter, compromiso. Pero si no hay fe en quien está contigo y dentro de ti, dependiendo de tus capacidades, podrás tener muchos logros. Pero cuando sientas o parezca que las cosas nos rebasan y sentimos que ya no hay fuerza alguno, solo la fe de quien está contigo y dentro de ti te da el valor para levantarte y proseguir.
No te deprimes, o si te deprimes vas y encuentras refugio, encuentras fortaleza, le dices: papá, me siento así, pero sé que estás conmigo. Padre, me siento de esta manera, pero tu espíritu dentro de mí me impulsa, pero siento que no tengo fuerzas. Y en ese reconocimiento de sentir que te rebasa y no tienes fuerzas, se manifiesta una palabra que dice: yo me perfecciono en tu debilidad. Y ahí se manifiesta Dios. Porque cuando sentimos que nos rebasan las cosas y no tenemos fuerza, solo la fe en el Espíritu Santo, que usa la palabra que está en tu mente y en tu corazón, te va a impulsar para dar el fruto en tu carácter, para continuar la vida y volverte a enfrentar si es necesario que caíste. Porque no importa cuántas veces pierdas en esa área, fiel y justo es Cristo para decirte: vamos a intentarlo una vez más, y si oyes mi voz, hoy vas a vencer esa circunstancia. Pero tenemos que creerlo. Josué, pon el versículo 1, ahí está, gracias. Josué está viviendo una vida peculiar. Ha seguido a Dios, sirviendo a Moisés y aprendiendo de él. Fue su mentor, fue el hombre del que vio muchas cosas, vio cómo se manifestaba Dios en su vida, y él lo siguió, lo admiró y buscó aprender de él. Y como todo hijo de familia que está bajo la protección y dirección de sus padres, llegó el momento en la vida en que él tiene que aprender a caminar su propio camino, de seguir sus sueños y enfrentar sus propias luchas. Josué empieza su camino sin Moisés, así que ahora debe ser el líder de su vida y de su pueblo, es decir, vamos a transportarlo de su familia. Debe dirigir una familia numerosa. Se piensa que había entre 1 millón y 2 millones de personas. Si tú no aguantas a 4, imagínate dirigir 1 millón. ¿Sí me explico? El jueves tuvimos una reunión de pastores y dio el tema de qué significa guardar el corazón. Y nos dimos cuenta los pastores que por tantas situaciones que estamos tratando, tantos diferentes caracteres con los cuales convivimos, enfrentamos, guiamos, dirigimos o nos enfrentamos muchas veces, descuidamos y entonces empezamos a caminar acartonados, que decae nuestra fe, nuestro ánimo, no seguimos con la misma alegría, sentimos que no tenemos las mismas fuerzas. Y ¿sabes qué? Esto nos ayuda a entender que no importa lo que hagamos en Cristo, seguimos siendo seres humanos. Y esto nos ayuda a mantener los pies sobre la tierra. Porque nosotros, puede manifestarse el Espíritu Santo, puede hablar la palabra poderosamente a tu vida, pero al menos yo hoy voy a ir a cocinarle a mis hijos. Tengo que lavar los trastes. Cuando me dice la señora: ¿me ayudas a lavar los trastes? Y yo, ¿por qué? Porque tenemos que volver a la normalidad. Así que no importa cuántas horas trabajes, tienes que regresar a casa a ser el varón de tu casa. Tienes que regresar a casa a ser la ayuda idónea de tu hogar. Tienes que regresar a casa a honrar a tus padres y a hacer tus responsabilidades que tienes en el hogar. Y no porque ya trabajas mucho y ganas mucho, dejas de ser de la familia. Y en el hogar, la familia vela por el hogar. Cada uno en su rol, pero todos hacemos nuestra parte. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Entonces, Josué empieza su camino y tiene que conquistar la tierra que está después del Jordán y que cree que Dios le ha dado. Y el primer obstáculo que tiene que enfrentar es que el pueblo entienda que Dios lo está llamando. Eso está difícil, está muy difícil. Yo no sé los que están sirviendo ahorita en el ministerio, pero cuando a mi madre yo le dije la primera vez que estaba sirviendo en la iglesia, me dijo: yo te prefiero alcohólico que siga siendo un borracho antes que cristiano. Cuando yo llego aquí a Mérida, mi padre vivía aquí en Mérida, no valoraba la obra que estaba yo haciendo. Tenía 28 años, era yo un polluelo, no, chicuelo. Él veía al niño que tuvo, al hijo que es su hijo, su protegido. ¿Qué le puedo contar? Y él no valora la obra que estoy haciendo, por lo tanto no me veía como el pastor, como un ministro de fe, como un siervo de Cristo. Y un día se enojó conmigo delante de unas personas que estaban ahí y me dio una regañada como si fuera un chamaco de 12 años. ¿A cuántos su mamá o su papá les ha pegado después de los 20 años? Algunos sí nos han pegado. Qué vergüenza tenemos. Sí, nos sentimos avergonzados cuando lo hacen. ¿A poco no? Nos sentimos mal, es la neta. Por eso le digo a mi mujer: ya no me pegues delante de los niños. Pero bueno, ¿no? Es un reto que tengo que vencer y un Jordán que tengo que cruzar.
Mi padre me regaña como un chamaco de 12 años. Dejé que las personas ya no estuvieran con nosotros y le digo: papá, ¿qué quieres? ¿Quieres entender o quieres ver para entender que sirvo a Dios? Que me voy a poner un ropaje café de lana gruesa, me rapo y me pongo aquí una coronilla de cabello y voy a agarrar una vara para que entiendas que estoy sirviendo a Dios. Y mi padre tuvo un encontronazo con esto, porque Dios me dirigió. En otro caso, si yo hubiese querido nada más avergonzarlo, hubiese peleado con él, me hubiese ido en feria. Pero eso lo usó Dios para impactar su vida y a partir de ese momento empezar a respetarme como el pastor que Dios llamó a esta ciudad. Y él me lo dijo varias veces, mientras esos 3 años que Dios me dio la oportunidad de disfrutarlo como mi padre. Y me dijo: hijo, nunca voy a cambiar de religión, pero estoy poniendo en práctica todo lo que me enseñas. Todo lo que me enseñas. Es más, ya no me voy al frente, ahora me siento hasta atrás y ahí inclino la cabeza y me pongo, como tú dices, a platicar con Dios. ¿Y sabes qué? Me gusta, me siento en paz. Es más, yo escuché el otro día que le compartiste, le dijiste algo a una persona, al final le preguntaste que si quería recibir a Cristo como Señor y Salvador, y ahí solito, mientras se platicaba, me acordé y yo le dije: yo quiero recibirte como Señor y Salvador. Dios nos da la capacidad, si podemos dejarnos guiar por su Espíritu, porque aunque las cosas parezcan imposibles, Josué tiene un reto impresionante que enfrentar. Todo un cúmulo de emociones, escúchame, que tiene que controlar. No creas que eres único. Primero, repito, tiene ese reto, tiene el reto, tiene la situación, tiene la circunstancia, tiene la meta que alcanzar. Es algo impresionante, pero si no rebasa tus fuerzas, entonces ¿qué tiene de extraordinario lo que quieres hacer? ¿Vas a hacer cosas pequeñitas y estar en tu nicho de cosas pequeñitas, o quieres hacer cosas extraordinarias? Y en Cristo Jesús, Él nos ha llamado a hacer cosas extraordinarias. Y también Josué tiene que luchar, controlar ese cúmulo de emociones, porque tú crees que él no estaba como un joven inexperto, inseguro, que da inicio a su carrera, a su liderazgo, a guiar al pueblo, que se pone a temblar, que tal vez no sabía cómo decirles. El simple hecho de pararse y decir: Dios me ha hablado. Imagínate lo que sentía después de seguir un hombre con la magnitud de Moisés. Un sinnúmero de pensamientos quieren gobernarte. Yo no sé andar sin ti, no me abandones. Yo no puedo vivir sin ti, no te mueras. No sé qué voy a hacer en la vida si tú te vas. Viene un cúmulo de pensamientos que a veces es una lucha impresionante en cualquier persona, porque es un cambio en su vida. Es un paradigma que se está rompiendo. Hay una transformación en nuestra manera de pensar, de sentir. Y si no damos lugar a la obra del Espíritu Santo, vamos a tener un cepo, vamos a tener una cadena, vamos a decir que caminamos en libertad, pero estamos atados a un pasado que no nos libera todavía. Ya no está su mentor, el padre a quien seguir, o la mamá a quien seguir, con la que convivías. Ya no está el que te tomaba de la mano y te decía: haz tal cosa. Ahora es tiempo de tomar decisiones para Josué. Su inexperiencia, la sombra del liderazgo de Moisés, los zapatos que tenía que llenar ahora que está en ese lugar. Vienen todos esos pensamientos y emociones que tal vez, escúchame bien, tal vez tú estás viviendo en esta nueva etapa de tu vida y no sabes cómo lidiar con ellas tampoco. Porque tal vez están habiendo cambios en tu vida y no sabes cómo hacerlo. Estás enfrentando algo que tienes miedo que suceda. Estás nervioso por alguna circunstancia. O tal vez por esa situación que tiene ya tanto tiempo que estás viviendo y que parece que nunca va a terminar. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo vas a cambiar? ¿Hasta cuándo vamos a tener? ¿Hasta cuándo voy a hacer tal cosa y no da resultado? ¿Hasta cuándo esto va a cambiar para bien o para mal? Y ya sientes que esto se ha vuelto imposible de manejar, y volvemos a la situación del reto, volvemos a la situación emocional, volvemos a la situación de pensamientos. Pero fíjense en los siguientes versículos lo que dice, el verso 6, por favor. Dios le dice, porque sigue hablando con Josué,
Y le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría. No solamente le dijo que va a pasar con ese pueblo, ahora le da otra responsabilidad. ¿Cuál? El repartir la tierra. El siguiente, por favor. El 7. Y luego le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés, al cual obedecías cuando estaba en vida, te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El 9, por favor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera. ¿Qué dice ahí? Que vayas. Josué está pasando una situación muy difícil, y es en ese momento que está platicando con Dios que Dios se le ocurre decirle estas tres cosas. Número 1, esfuérzate, ponme el 6, esfuérzate y sé valiente. Luego número 2, en el 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y número 3, en el verso 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque él está en medio de una transición en su vida, y Dios le reta, le exhorta y le ordena a esforzarse y ser valiente. Yo te pregunto esta mañana: ¿dependes de lo que tienes o no tienes, como ese jarrón, para sentir que puedes o sabes que puedes por lo que hay, o por quien está en tu interior? Fíjate el verso 8, por favor. Qué interesante. Ese es mi versículo favorito. Nunca, todos juntos: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le hace ver a Josué que su única responsabilidad para lograr todos estos objetivos era esforzarse, era ser valiente, buscar en su palabra lo necesario para cada experiencia que viviera, escucharla o aprender de esa palabra, hablar su palabra, y que en sus acciones fueran reflejo de la palabra que está aprendiendo. Y ese es el mayor reto que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque hay tantas religiones. ¿Quién tiene la bendita verdad? ¿A quién le vamos a creer? Porque además pastores caen, pastores se levantan, padrecitos caen, padrecitos se levantan, líderes caen, líderes se levantan. ¿A quién vamos a seguir? Pero es muy fácil la respuesta. Número 1, tú debes seguir a Cristo Jesús. Pero como dije al principio, la única manera de servir a Cristo es sirviendo a los hombres. Y Josué era siervo de Dios a través de Moisés. Y tú tienes que aprender a seguir a los líderes que se basan en la palabra. Y quiero que entiendas que nuestro Señor Jesucristo no era indiferente a esta circunstancia, ni creas que era de estos tiempos modernos, porque él mismo le dijo a los 12 apóstoles: ven, esos fariseos hagan todo lo que les dicen, pero no hagan todo lo que ellos hacen. Vamos a ponerlo al tiempo moderno. ¿Y tú dices que eres cristiano? Entonces no sabemos a quién seguir, y es más fácil dar un paso atrás que realmente valorar lo que ha hecho Cristo, esforzarnos y ser valientes para conocer la palabra, y que nos dirijan hombres y mujeres que realmente fundamentan su enseñanza en la misma palabra de Dios. Por eso yo les digo, mi responsabilidad es predicarles el evangelio. Su responsabilidad es apuntar y cerciorarse que lo que le estoy enseñando no sea una doctrina de error, porque usted dará cuenta por su salvación y yo daré cuentas por la mía. Si yo le dirijo por otro camino, me van a pedir cuentas por dirigirle por otro camino, pero a usted le van a decir: ¿y para qué lo seguiste? Si también te dije que el ciego que guía a otro ciego va a caer en el barranco. Tú no debías ser ignorante de la palabra, para eso te puse la palabra. Y le está diciendo eso Dios a Josué, que su palabra debe ser escuchada, debe ser entendida, debe hablarla, y que sus acciones reflejen lo que ha aprendido, para que de esa manera, como dice ahí, pueda prosperar en su propósito y todo le dé resultado. La palabra de Dios es eterna, es eficaz. El punto es
¿quién creerá para ponerla por obra? Porque el mayor reto que tienes son tus emociones, tus pensamientos, que debes sujetar a la obediencia a Cristo. Dios ha prometido que Él escribiría su palabra en nuestro corazón y la pondría en nuestra mente. Eso dice la palabra de Dios. ¿De qué depende tu actitud en la vida? Te pregunto esta mañana. ¿De lo que tienes o de lo que hay en tu interior? Josué escuchó la voz de Dios y primero oyó que tenía un llamado. Murió mi siervo, ahora a ti te voy a usar. Número 2, que Dios le daría una tierra. Era la tierra prometida. Número 3, que Dios mismo ya se las había entregado a ellos. Y número 4, y por si fuera poco, les daría todo lo que pisara la planta de sus pies. ¿Qué no te ha dicho Dios, si tú lo has mencionado, que Dios dijo que restauraría tu matrimonio? Escuchaste la palabra. Tienes una tierra prometida, pero tienes un Jordán que cruzar. Tienes que tener acciones que te lleven al resultado de la visión que tienes. Tienes que involucrarte, porque vas a servir a la restauración del matrimonio, sirviendo a Dios a través de manifestar la luz de Cristo en tu vida. Eso es lo que le está diciendo Dios a Josué. Yo le estaba diciendo, te he declarado la palabra. ¿Creíste, Josué, o no creíste? Y Dios escribió en su corazón una serie de promesas de lo que acabamos de leer. ¿En qué promesas te basas tú para hacer lo que haces? Te pregunto esta mañana. No, pues yo nomás oro. Sí, pero ¿por qué oras? ¿Cuál es el motivo de tu oración? ¿Te lo llevas o te lo mando? Señor, que la atropellen los perros, ¿es verdad que la atropelle un carro y se la coman los perros? ¿Cuál es tu oración? Señor, tú me has prometido que si yo soy tu hijo y soy luz, tú santificas a través de mí toda mi casa. Manifiéstate, Señor. Úsame, Señor. Pon tus palabras en mi boca, Señor. Permíteme tener las acciones que pisen la tierra para hacerla mía y sea tu reino de los cielos establecido. ¿Qué motiva tus oraciones? ¿Qué te está haciendo interceder? ¿En qué promesas te basas para orar lo que oras? ¿O será que no crees realmente y por eso piensas que hasta hoy no te funciona el evangelio, que nada pasa y que no vas a lograrlo? ¿Qué es lo que te está motivando a hablar de esa manera? ¿Eres de los que dan pasos atrás o de los que persisten esforzándose y siendo valientes porque crees que Dios está contigo? ¿De quién eres tú? ¿De cuál de ellos eres tú? Dios tiene promesas para nuestra vida, pero dice, solo cree. El mensaje de Gabriel esta mañana dice, no les va a costar. Es verdad, no les va a costar, pero sí les va a costar, con todo respeto de la doctrina del pastor. Porque Él ya la compró, pero tú tienes que morir a ti mismo. Él ya nos dio entrada a la salvación, es una realidad que no nos va a costar. Pero tú tienes que esforzarte, ser valiente y tener cuidado de ti mismo. Si quieres estar firme, mira de no caer. Tienes que estar a la expectativa, examinándote. ¿Por qué hago esto? ¿Cuál es la intención de mi corazón? ¿Realmente lo hago por convivir o nomás estoy esperando el momento adecuado para hacerle ver sus verdades? ¿Realmente lo amo o estoy con él nada más esperando el momento para ir poquito a poco y lo manejando para obtener el dinero que espero de él? ¿Qué te motiva? ¿Qué te inspira? Y para hacer las cosas bien, tienes que tomar una cruz y tienes que seguir las enseñanzas de Cristo. Dios tiene promesas para nuestra vida, pero dice, solo cree, porque al que cree, todo le es posible. Eso, el creer de esa manera, te va a hacer la persona, escúchame bien, más valiente, temeraria y persistente que has conocido. Voltea al que está a tu lado y dile, me parece que tú eres así. Y decláraselo, te me haces una persona valiente, temeraria y persistente. Dios nos ha dado una promesa, mis amados. Ponme los números que te pedí, Abraham, por favor. Los 3 números que te pedí, ponlos, por favor. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué le dijo eso? Para cumplir su propósito. Velo en el verso 6. Ponme el verso 6, por favor, el verso 6, el versículo.
Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad. Ponme ahora hacia el punto 6, por favor. Esfuérzate y sé valiente para cumplir tu propósito. Porque si quieres cumplir un propósito en la vida, tienes que esforzarte, tienes que ser valiente, tienes que capacitarte, tienes que impulsarte. ¿Sabes qué? Esa mujer le cuesta lidiar conmigo. Esa mujer a veces quisiera mandarme con Dios lo más pronto posible. Esa mujer, como el otro día que fue a un restaurante y el mesero no sé qué pasó y me aporrió el plato, le digo, hey, no me hagas sentir como en casa, por favor, ¿no? Porque somos muy incongruentes a veces, somos muy diferentes. No es que tengamos malas intenciones, es pues que somos muy diferentes. A veces llegamos cansados, estamos emocionalmente fatigados y por lo tanto no tenemos la misma capacidad de reacción o de contener nuestras emociones. Por eso se le llama tener una fatiga mental o emocional. Pero eso no quiere decir que seas así. Pero la persona que está a tu lado, que te conoce y te valora por quien eres, no te va a tratar mal porque sabe que no eres tú, sino el mal que está en ti. Por eso nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces primero le dice, esfuérzate y sé valiente para cumplir tu propósito. Versículo 7, por favor. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te enseñó. Ponme el punto 7, por favor. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para hacer todo lo que aprendiste de Moisés. ¿Sabes qué cuesta trabajo? Cuesta mucho trabajo. Dile al que está a tu lado, cuesta mucho trabajo. Pero voltea y dile, pero me da gusto que eres esforzado y valiente. Porque si no cuesta trabajo, entonces ¿para qué me esfuerzo? Ese es el punto. Solo los valientes arrebatamos el reino de los cielos. Solamente los valientes vivimos la palabra y da fruto, se manifiesta en nuestra vida, en todo lo que hacemos y podemos prosperar en nuestro interior, en nuestras relaciones, económicamente y en nuestra visión. Y Dios está diciendo eso, solamente esfuérzate. En el verso 6 o en el punto 6 le dijo esfuérzate y sé valiente. Y ahora le dice solamente esfuérzate y sé valiente. Ponme el verso 9, por favor, el versículo. Fíjate lo que le dice aquí. Mira que te mando, ¿qué dice ahí? Y le dice después, no temas ni desmayes. Ponme el punto 9, por favor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente cuando te sientas, porque dice, no temas ni desmayes. Cuando sientas que las circunstancias te rebasan y que no puedes más. Primero le dijo, esfuérzate y sé valiente para alcanzar tu propósito. Luego le digo, solamente esfuérzate y sé valiente para obedecer lo que te estoy enseñando. Y ahí le dice, te mando. Quiero que entiendas que esto es una orden, es un mandamiento. Cuando sientes que no puedes con tu esposo, cuando sientes que la capacidad de manejar a tus hijos te rebasa, cuando sientes que no hay salida y sigues atado económicamente, cuando piensas que nadie te valora en tu trabajo y nomás te están pisando y te hacen sentir mal y no te valoran, cuando sientas eso, que la persona no te quiere, te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que está contigo. Porque como el jarrón, si sabes qué o quién está en ti, no te vas a valorar por lo que está dentro de ti. Y la pregunta es, ¿qué está en ti? Vamos a cerrar nuestros ojos. Dios nos exhorta esta mañana y nos está diciendo, medita, léela, piénsala, obsérvala, deja que te enseñe, deja que mi espíritu te hable a través de la palabra que está en tu mente y entonces escríbela. Déjame escribirla en tu corazón cuando tengas esa experiencia. Cuando enfrentes esa circunstancia que necesita esa palabra, solo tú puedes hacer que yo la pueda escribir en tu corazón para que dé fruto
abundante de justicia. Porque solo la palabra va a hacer lo que dé resultado cuando te rebasen las circunstancias. Cuando extrañes a la pareja que se fue porque eres cristiano o cristiana. Cuando parte un ser querido y no queremos que se vaya porque es muy amado. Cuando tomamos una mala decisión, nos endeudamos y sentimos que nos van a ahogar esas deudas. Cuando sentimos que nuestro carácter aparta a las personas y por más que quieres, no puedes cambiar y sientes que te está rebasando. Sabes que estás mal, pero te justificas para seguir siendo como eres o dejas que el Espíritu te guíe a través de la palabra para hacerte de ti una persona esforzada y valiente que toma la tierra prometida. Y si esta mañana tú estás viviendo una situación adversa, muy complicada, que sientes que te está rebasando y necesitas esa impartición de fuerza y de valor, ponte de pie ahí en tu lugar y vamos a orar por ti. Gracias. ¿Alguien más? Gracias.